Ya, hermano, puedes venir, dejo la voz con usted. Bueno, a ver, falta. Sí, está pasando aquí. Vamos a hacer esto. Ya. Bueno, queridos hermanos, hermanas que están presentes acá y también los que nos están viendo a través de este medio de Zoom, que están en sus casas, siempre predispuestos para adorar, alabar a nuestro Señor y escuchar su palabra en esta mañana. Les saludo a todos ustedes, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Mateo. En este día vamos a estudiar el capítulo 8. Para entender mejor lo que es el capítulo 8, lo he dividido en 6 partes. La primera, vamos a ver lo que es el Jesús sana a un leproso en los versículos de 1 al 4. El segundo punto, vamos a ver, Jesús sana al criado de un centurión lleno de fe en los versículos 5 al 13. Luego vamos a ver, Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros también, saca fuera demonios. Vamos a ver el cumplimiento y profecía, ¿no? En los versículos del 14 al 17. Luego, como en el punto 4, los que quieren seguir a Jesús, en los versículos de 18 al 22. Luego, Jesús calma la tempestad, en los versículos 23 al 27. Y como último punto, vamos a ver, los demonios piden a Jesús ser echados a los cerdos. La ciudad ruega que se vaya del lugar, en los versículos 28 al 34. Como pueden ver, este capítulo es bien extenso, prácticamente de ahí podemos sacar más de 6 estudios, ¿no? Pero en esta mañana vamos a tratar de resumir en un solo estudio. Empecemos con el desarrollo del estudio. Primer punto, Jesús sana a un leproso. Esto vamos a ver en los versículos 1 al 4, que dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando, dice en el versículo 1, ¿no? Cuando descendió Jesús del monte. ¿De qué monte? ¿A qué monte se está refiriendo? Obviamente, ¿no? Mateo estaba refiriéndose a la finalización del Sermón del Monte, ¿no? Que hemos estudiado en los capítulos del 5 al 7. Hemos visto maravillosas enseñanzas que Jesús ha dado en el Sermón del Monte, los estatutos que Jesús ha dado a su pueblo en el Sermón del Monte, las enseñanzas que él ha dado a su pueblo, ¿no? Y ahora comenzamos, ¿no? En el capítulo 8, ¿no? Mateo registra varios milagros, empezando con este primer milagro que es Jesús sana a un leproso, ¿no? Es decir, nos habla
de las grandes enseñanzas, ¿no?, de Jesús, y ahora, y también nos habla de sus grandes hechos. Vamos a ver ahora sus grandes hechos. Dice, la seguía mucha gente. Entonces ahí nos dice que había mucha gente tras de Jesús. Ya llevados por la enseñanza que daba y los grandes milagros que él hacía, había mucha gente. Ya Jesús, ¿no? Su fama había crecido y había mucha gente que le seguía. Y luego dice, ¿no?, en el segundo versículo, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible y destructiva. Y aún lo que, ¿no?, lo es en algunas partes del mundo hoy en la actualidad, ¿no? Un leproso antiguo no tenía esperanza de mejorar. Así que vino este leproso a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. La lepra puede comenzar, es una enfermedad terrible, ¿no? Puede comenzar con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo, los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto de que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos de manos y pies, hasta que al final toda la mano, todo el pie se cae. La duración de este tipo de lepra, o sea, todo el proceso de esta enfermedad, es como de 20 a 30 años. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que la muerte es progresivamente con tanto sufrimiento, con tanto padecimiento. Era muy triste. Es por eso que en la antigüedad al que sufría por lepra lo consideraban como resultado de pecado, como un castigo de Dios que estaba recibiendo esta persona por ser pecador. Entonces, según la ley y las costumbres judías, uno tenía que mantenerse a 6 pies de distancia, o sea, a 2 metros de distancia de un leproso. Si el viento soplaba, ¿no?, proveniente de donde estaba el leproso, tenía que mantenerse a 150 pies, o sea, a 45 metros de distancia. O sea, la gente tenía mucho cuidado de no contaminarse, ¿no?, de no acercarse mucho al leproso porque podía contaminarse. Era muy contaminante el contacto con un leproso. Por eso justamente el cuidado de las distancias. Aparte de eso, el leproso era aislado, o sea, aislado de la sociedad, totalmente alejado de su familia, de sus hijos, de la sociedad, de todo. Por todas estas razones, la condición del leproso es un modelo del pecado y sus efectos, así se consideraba, ¿no? Es una enfermedad contagiosa y debilitante que corrompe a su víctima y lo hace esencialmente muerto mientras vive. Muerto en vida, ¿no? Y casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa despreciaban a los leprosos. Los rabinos despreciaban especialmente a los leprosos y los veían como personas bajo el juicio especial de Dios, que no merecían piedad ni misericordia. Sin embargo, el leproso vino a Jesús, nos dice acá, ¿no? Vino a Jesús por sí mismo y a pesar de muchos desánimos. El leproso sabía la condición que estaba pasando, sabía la condición que estaba afrontando, sabía que el rechazo de la gente, el rechazo de la sociedad, sabía las consecuencias que iba a correr, pero aún así el leproso vino a Jesús. Diciendo, nos dice, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. El leproso no tenía duda alguna de la capacidad de Jesús de limpiarle, de sanarle al leproso, pero su única pregunta era si Jesús quería sanarle. Eso era la duda del leproso, pero no era la duda de que sí podía Jesús. Él estaba convencido de que Jesús sí podía limpiar. Este leproso buscó más que sanación, él quería limpieza, ¿no? Dice, si quieres, puedes limpiar. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos al Señor en una oración o cuando estamos pasando momentos difíciles? Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, ¿no? Dame lo que te estoy pidiendo. Qué interesante acogernos a la voluntad de Dios. ¿Por qué?
Porque el único que sabe cuál es lo mejor para nosotros es Dios. No hay. Nosotros mismos no sabemos cuál es lo mejor para nosotros. ¿Cuál es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros hermanos? Pero Dios sí sabe. Por eso muchas veces Dios te puede decir, sí, como a este leproso, sí quiero. Pero muchas veces también te puede decir, no, no, hijo, esto no es para ti. O a veces te puede decir que espera, no es tiempo, todavía no es tiempo. Entonces, cuán importante es que nosotros nos aferremos a la voluntad de Dios. Entonces, dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Este fue un toque misericordioso y compasivo de Jesús, ¿no? La idea es que el leproso mantuviera distancia de Jesús, pero Jesús extendió la mano y le tocó. Estaba en contra de la ley ceremonial tocar a un leproso. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no era un leproso, él sanó. Entonces Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La vida del ex leproso fue cambiada para siempre. Jesús había dicho recientemente, pedid y se os dará, ¿no? En el Sermón del Monte, ¿no? Eso hemos visto en el capítulo 7. Esto fue ciertamente verdad para el ex leproso, ahora limpio. El leproso se acercó con fe a Dios, a Jesús, ha pedido, se lo ha dado, ¿no? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Jesús en ocasiones mandó a la gente que no anunciara sus sanaciones o alguna obra milagrosa que él había hecho por ellos, ¿no? Él hizo esto porque quería mantener baja la emoción de la multitud hasta que el tiempo, ¿no?, adecuado de su revelación formal a Israel, ¿no?, llegara. La cual fue una fecha exacta como fue profetizado por Daniel en el capítulo 9. Luego, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, ¿no? Entonces siempre vamos, en algunas ocasiones, eso es lo que ha pedido siempre Jesús, ¿no? Jesús sanó para satisfacer las necesidades de individuos específicos y para demostrar el evidente poder del Mesías en el amor y cuidado de las necesidades personales, ¿no?, de las personas humildes, de las personas que estaban padeciendo, sufriendo a causa del pecado. Marcos nos dice que el leproso no obedeció a Jesús. Él comenzó a publicar mucho, ¿no? Encontramos en Marcos 1:45, dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En Lucas capítulo 5, versículos 15 al 16, también nos dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo esconder lo que Jesús había hecho en el leproso? Imagínense, ustedes están desahuciados de una enfermedad, esperando la muerte con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Aunque la lepra de ese entonces no tenía comparación con ninguna enfermedad de ahora. Era terrible. Y se acercan a Jesús, Jesús les sana. ¿Cómo podían esconder eso, no? Por eso el leproso, ¿no?, va y divulga, ¿no?, lo que Jesús había hecho por él. Entonces, el exceso de entusiasmo entre la gente provocaría la malicia y envidia de los gobernantes antes del tiempo, ¿no? Jesús vino al mundo para morir. Él tenía una misión que cumplir y sabía que los judíos llevarían a cabo este plan. Sabía Jesús que los gobernantes lo iban a rechazar, que los sacerdotes lo iban a rechazar, pero primero le era necesario cumplir su ministerio de enseñanza. Por eso él cuidaba, ¿no?, que todavía no divulgaran, que todavía no se hiciera muy abierto su fama, porque él necesitaba cumplir su ministerio en esta tierra. Por eso, en Juan, vemos, Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, nos dice, ¿no?,
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, luego nos dice, ¿no? Continuando con nuestra lectura del Mateo, en los versículos 1 al 4, dice, ¿no? Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Era muy importante que el hombre cumpliera con la ley respecto a la limpieza de la lepra, ¿no? También era importante que el hombre tuviera el certificado de limpieza que solo el sacerdote le podía darle, ¿no? Jesús ordenó al hombre dar testimonio a los sacerdotes. ¿Y qué testimonio fue? Esa es la ley mosaica, ¿no? Prescribía sacrificios específicos para llevar a cabo por la sanación de un leproso, ¿no? Y cuando el hombre se los reportó a los sacerdotes, entonces los sacerdotes tenían que hacer las ceremonias, ¿no? Que estaba establecido en la ley. Entonces, ir al sacerdote también traería al ex leproso a la sociedad. O sea, le reincorporaría a la sociedad. Todo esto de la lepra habla en Levítico, capítulo 14, ¿no? Vamos a leer solamente nosotros el 4, vamos a ver en Levítico 14:4, dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, la ofrenda nos dice que tenía que presentar el leproso era esta, ¿no? 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, ¿no? Las cuales debían ser traídas para su limpieza. Y después de ser limpio, nos dice, ¿no? En el versículo 10, dice, el día 8 tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. Pero si la persona era pobre, dice, ¿no? En los versículos 21 y 22, mas si fuera pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y 1 log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Entonces, como podemos ver, eso era, ¿no? La ofrenda, la ceremonia que tenía que cumplir este leproso. ¿Por qué? Justamente, ¿no? La lepra estaba considerado como consecuencia del pecado. Entonces, no solamente era el cuerpo, sino también tenía que sanarse espiritualmente, ¿no? Tenía que reconciliarse con Dios, tenía que purificarse, ¿no? Por eso justamente tenía que pasar por toda esta ceremonia. Luego vemos como segundo punto, ¿no? Jesús sana al criado de un centurión lleno de fe. Esto lo vemos en los versículos 5 al 15. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Qué lindo pasaje, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum, recordemos en Mateo capítulo 4, hemos visto, ¿no? Hemos estudiado que aquí es donde Jesús vivió, ¿no es cierto? Vino y habitó en Capernaum, ¿cierto? Vino a él un centurión. El centurión romano era oficial del ejército romano, ¿no? Comandaba, más o menos comandante de 100 soldados, más tarde de una cantidad algo mayor. Eran la espina dorsal, ¿no? Del ejército romano. Entonces, imagínense, el centurión era un hombre muy importante, ¿no? El centurión era obviamente un gentil, porque un centurión era un oficial del ejército romano. Este centurión tenía una actitud inusual hacia su siervo, porque en ese entonces los siervos eran prácticamente, si servían, estaban ahí, si no podían matarlo, si no, ya no les servía. Pero este centurión era algo especial, que amaba a su criado, ¿no? ¿Cómo sabemos que amaba? Porque ahí dice, ¿no? Rogándole, ¿no? Esto muestra que el centurión lo hizo una petición, no hizo una petición casual, sino le rogó, ¿no? Mateo describe rogándole. Jesús en nombre de su criado, ¿no? A Jesús en nombre de su criado. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿no? Atormentado. Y Jesús le dijo, ¿no? Yo iré y le sanaré. Jesús no vaciló en ir a la casa del centurión. Era completamente contra la costumbre judía, ¿no? Que un judío entrara en la casa de un gentil. Sin embargo, no estaba contra la ley. Jesús de inmediato dijo, yo iré. Cuánta convicción en las palabras de Jesús, que sin ninguna duda responde al llamado de la necesidad humana, ¿no? Luego le dice, ¿no? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión, sabiendo que era mayor en rango que sobre la tierra, ¿no es cierto?, reconoce con humildad de corazón su verdadera condición de pecador. Y se levanta con una fe que sorprende a Jesús mismo, ¿no? Pues entendiendo el poder de la sujeción y devoción completa. Se entrega a la voluntad de la palabra por sanidad de su siervo. ¿Y qué le dice el centurión? Le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión estaba seguro que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que las cosas fueran hechas, ¿no? Y podía sanar a su siervo. Sin su necesidad, ¿no? De su presencia inmediata en el lugar. Solamente hacía falta que Jesús diga, que lo diga. Sé sano, o que la enfermedad salga. El centurión estaba seguro que iba a ser así. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él entendía que sus superiores tenían el derecho de darle órdenes, esperando la obediencia y que la misma, ¿no? Y de la misma manera, él tenía la autoridad para dar órdenes a sus inferiores y le deberían obedecer. Él conocía la autoridad, ¿no? Y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y solo el centurión sabía que solo Jesús tenía que ordenar a la enfermedad que salga de su siervo y su siervo era sano. Estaba convencido, ¿no? Dice, ¿no? Al oírlo, Jesús se maravilló. El entendimiento del hombre de la autoridad espiritual de Jesús hizo que Jesús se maravillara. Su simple confianza en la capacidad de la mera palabra de Jesús para sanar, ¿no? Mostró una fe, ¿no? Tremenda, ¿no? Que estaba libre de cualquier dependencia supersticiosa en cosas meramente externas. Él estaba convencido, seguro, tenía fe que su siervo iba a sanar. Todo estaba en manos de Jesús. Solamente que Jesús tenía que ordenar para que se sane su siervo. Y dijo a los que le seguían, ¿no? Dijo a los que le seguían, de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil
un símbolo vivo de la opresión judía y la pensó mayor que cualquier fe que había visto entre el pueblo de Israel. Esto indica que Cristo buscaba fe. También hoy busca esa fe en nosotros. También cuando venga en su segunda venida, ¿no? La buscará, como dice la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? En Lucas, vemos en Lucas, el capítulo 18, versículo 8, dice, ¿no? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿qué tan importante es para Jesús que tengamos fe en él? Luego dice, ¿no? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El hecho de que tal fe estuviera presente en un gentil, ¿no? Causó que Jesús anunciara que habrá gentiles en el reino de los cielos, incluso se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Esta era una idea radical, ¿no? Para muchos judíos en el tiempo de Jesús, ¿no? Asumieron que este gran banquete mesiánico no tendría gentiles, ¿no? Que solamente iban a ser salvos los judíos y que todos los judíos estarían ahí, ¿no? Con Jesús, ¿no? Pero Jesús corrigió ambas ideas equivocadas con este mensaje, ¿no? Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así también Jesús les recordó a sus oyentes judíos que, así como la identidad racial de los gentiles no era una barrera para que ellos entraran al reino, de la misma manera su identidad racial de los judíos no era una garantía para que ellos entraran al reino. Aunque los judíos eran hijos del reino, podrían terminar en el infierno. Eso les estaba diciendo Jesús, ¿no? Eso les estaba diciendo. Como dice acá en Mateo, el capítulo 7, versículo 21, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremenda manifestación, ¿no? Para los judíos ha sido un golpe fuerte, este mensaje les ha tenido que penetrar a lo más profundo a ellos, ¿no? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Todo esto, hermanos, nos trae una tremenda enseñanza, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, nos acercamos a Jesús o cumplimos tal vez las cosas porque tal vez nuestros padres siguen el mismo camino, ¿no? Y nosotros también, para no desviarnos de ese camino que nuestros padres desde antes han sido cristianos y yo también tengo que ser cristiano, a veces por cumplir hacemos, ¿no? Nos convertimos y somos cristianos. Justamente a eso se está refiriendo Jesús ahí a los judíos. No porque eso es lo que pasaba con los judíos. Los judíos cumplían por cumplir la ley, porque la ley les obligaba. Por eso ellos iban. A veces hasta con dolor llevaban sus ofrendas que tenían que cumplir, los sacrificios. Pero no lo hacían por convicción, porque eso decía su corazón. De la misma manera nosotros no podemos hacer porque el hermano o para agradar a un hermano o a nuestros padres, no. Cada uno de nosotros tenemos que sentir esa convicción, esa necesidad en nuestro corazón de entregarnos al Señor de todo corazón y hacerlo de todo corazón. Y Jesús sabía en ese momento, esa fe reconocía inmediatamente porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe Él qué pensamos, cómo estamos acercándonos al Señor. Tremenda enseñanza que nos deja, ¿no? Luego, el tercer punto es, Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros también saca fuera demonios, cumplimiento y profecía. Esto lo van a ver en los versículos del 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó.
y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice el versículo 14, ¿no? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Ver a Jesús entrando a la casa de Pedro nos muestra la familiaridad, ¿no? En la relación con sus discípulos, ¿no? Y también ahí podemos ver que Pedro, ¿no? No abandonó su hogar, sino que seguía asistiendo a este, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre la dejó, dice. Jesús sanó a esta mujer con un suave toque de su mano. Su enfermedad era mucho menos severa, por supuesto, que la del leproso, ¿no? Pero Jesús también cuidó de ella. Entonces, tenemos que darnos con esto, cuenta, hermanos, con esto, que Jesús no solamente está preocupado en las cosas graves de nosotros, las cosas terribles de nosotros, no, también Él siempre ve las necesidades básicas de nosotros, siempre está viendo por todo ello por nosotros. Y ella se levantó y le servía. La suegra de Pedro mostró una respuesta adecuada para aquellos que han sido tocados por el poder de Jesús. Qué reacción, ¿no? ¿Qué hizo ella? No es que reposó en la cama, ¿no? Se levantó y le servía. Ella inmediatamente comenzó a servir. Servir a Jesús es una evidencia maravillosa de ser restaurado, ¿no? A la salud. Salud física, salud espiritual. Y dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Continúa Jesús revelando el reino a aquellos que se acercan. Pues trae libertad a los oprimidos por demonios y sanidad a los que sufren la enfermedad. ¿Para qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo entendió, ¿no? Esto correctamente, como un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías, ¿no? Encontramos en Isaías el capítulo 53, todo el capítulo nos narra de esa profecía, ¿no? Vamos a ver solamente los versículos 3 al 5. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la profecía, ¿no? De Isaías, justamente lo que iba a venir. Y en este momento, ¿no? Se está cumpliendo, ¿no? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, ¿no? Entonces, esta profecía se refiere, ¿no? Principalmente a la sanación espiritual, ¿no? Pero también incluye la sanación física. En esto Mateo mostró a Jesús, ¿no? Como el verdadero Mesías al liberar a las personas de la esclavitud del pecado y los efectos de un mundo caído. Entonces Mateo está resaltando justamente ese cumplimiento de esa profecía, ¿no? Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Continúa la profecía haciéndose realidad en la vida de Jesús, revelando la promesa de sanidad a su pueblo. Primero, durante su ministerio, el varón de dolores, así lo llamó Isaías, ¿no? Se preocupaba por los dolores físicos del pueblo, pero su más grande preocupación, y a la que vino nuestro Señor Jesús, tuvo que ver con los dolores espirituales. Por eso murió en la cruz, para sanarnos. Al tomar sus enfermedades, Jesús no enfermó. Las enfermedades no fueron transferidas a él, ¿no? De la misma manera, al llevar nuestros pecados, no llegó a ser pecador, ¿no? Como dice en
Corintios. ¿Qué dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo no llegó a ser pecador, no llegó a ser culpable de los pecados del mundo, sino que fue el sacrificio por los pecados del mundo. Él murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Él murió para que gracias a ello podamos tener acceso a la salvación. Por gracia, no por nuestras obras, no por lo que hacemos. Tremendo amor, ¿no? Tremenda demostración de amor de Dios, que envió a su único hijo para que pueda sacrificarse, morir en la cruz por nosotros, ¿no? Para que gracias a ello podamos tener acceso a la salvación. Luego vemos el cuarto punto, los que quieren seguir a Jesús. Dice, vamos a ver en los versículos 18 al 22, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígame, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tremendas palabras, ¿no? De Jesús. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús creció en popularidad, creció en fama. Sin embargo, él no siguió a las multitudes ni buscó hacerlas más grandes. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece que este maestro de la ley, ¿no? Entusiasmado con la predicación de Jesús, ¿no? Y movido por sus emociones cautivadoras, ¿no? Cautivadas en el gozo de su corazón, es conmovido a decir que le seguiré, ¿no? Te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es muy importante que entendamos. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tiene que ser porque así lo sentimos, porque tenemos esa necesidad de que sin Dios, sin Jesús, no somos nada en este mundo. Que tenemos la necesidad de que nosotros tenemos que entregarnos a Jesús, que solo con Él vamos a estar bien, que no hay nada en este mundo que pueda ser mejor que seguir a nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener esa plena convicción en nuestro corazón y así seguir. No dejarnos llevar por las emociones del momento o por una predicación bonita o por un mensaje bonito que nos cautiva ese momento y nos dejamos llevar. No, tenemos que dejarnos llevar por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y que nosotros estamos convencidos de que solo con Él vamos a estar. Solo con Él tenemos acceso a la salvación. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, ¿no? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no le dijo al hombre, no puedes seguirme, ¿no? Pero le dijo la verdad, sin pintar una versión glamorosa de lo que era seguirle, lo que representaba seguirle a Jesús. La razón por la cual seguramente consideramos mucha gente se apartó de Jesús fue porque Jesús vivía una vida muy simple por fe, confiado en su Padre para cualquier necesidad y sin reserva de recursos materiales. El Hijo del Hombre, ¿no? Más el Hijo del Hombre, ¿no?
La frase hijo del hombre es una frase importante que usó para describirse a sí mismo. Veamos lo que dice en Daniel. En Daniel justamente habla del hijo del hombre, ¿no? Cuando vio la revelación Daniel, ¿no? Del hijo del hombre. Dice en los versículos, Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Justamente había visto Daniel esa visión justamente de lo que, del hijo del hombre, ¿no? Que iba a ser. Quería que con todo eso, ¿no? Nos damos una pregunta con lo que estamos viendo en estos versículos. ¿Quería Jesús desanimarlo al hombre, al que le quería seguir? ¿Le quería desanimar? No. Pero es necesario calcular, ¿no? Gastos, lo que representa seguirle, ¿no? ¿Qué me va a costar ser discípulo de Cristo, ¿no? Mucha gente estaba, ¿no? encantada de los milagros de Jesús, y recuérdese que por mucho tiempo durante su ministerio Jesús gozaba de mucha fama. Era un personaje muy popular. Muchos creían que la cosa más popular y aceptable sería seguir a Jesús de Nazaret. Pero él siempre les decía con toda claridad y con toda verdad lo que significaba el discipulado. Siempre les decía. Él dijo claramente que sería rechazado por los judíos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, ¿no? A sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Iba a cumplir lo que, ¿no? Isaías había profetizado en Isaías 53, ¿no? Decía de él que sería despreciado y desechado entre los hombres. Entonces Jesús le decía la verdad. Otro de sus discípulos, dice, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. En realidad, vemos, ¿no? Este hombre no pidió permiso para enterrar al cadáver que estaba su padre, ¿no? No. Él quería permanecer en la casa de su padre y cuidar de él hasta que el padre muriera, ¿no? Y recién iba a seguir a Jesús. Esto era obviamente un periodo indefinido de tiempo que podría dilatar más y más. Y tal vez ahí nomás quedaba, ¿no? No se convertiría. El hombre quería seguir a Jesús, solo que no todavía. Él sabía que era bueno y que debería hacerlo, pero pensó que había una buena razón por lo cual no podía hacerlo. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús solicitó, ¿no? que el hombre lo siguiera ahora. Y claramente estableció el principio que las obligaciones familiares o cualquier otra obligación de este mundo no debe ponerse por delante de seguir a Jesús. Jesús debe ser lo primero. Entonces Jesús simplemente estaba siendo honesto. Esto es lo que significa seguirlo. Y quería que la gente lo supiera desde el principio. ¿Qué significaba seguirlo a Jesús? Muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Entendemos la palabra de Dios, entendemos lo que dice la Biblia, pero decimos: sí, quiero convertirme, quiero ser cristiano, quiero seguirte, Dios, quiero ser tu hijo, Dios. Pero ¿qué hacemos? Pero déjame primero terminar mis estudios. Cuando termine mis estudios, te voy a seguir. Déjame casarme. Deja que tenga un trabajo seguro. Dios, una vez que termine mi trabajo, tenga mi trabajo seguro, te voy a seguir. Eso es lo que hacemos. Atrasamos, ponemos peros. Y justamente Jesús acá está siendo claro. Primero Dios, primero Jesús, los demás después. No podemos cometer ese error. Por eso, mira, veamos lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los que no pueden aprender esta sencilla lección, no pueden ser cristianos. No podemos ser cristianos si no aprendemos, si no entendemos esta lección. Nuestro Señor Jesucristo siempre mostró misericordia y compasión, pero al mismo tiempo siempre exigió lo primero de los que querían seguirle. Siempre. Luego, hermanos, vemos como punto 5, Jesús calma la tempestad. Eso lo vemos en los versículos 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿No? Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza que nos deja acá Jesús. Dice, ¿no? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El pueblo de Capernaum estaba justo en la costa del mar de Galilea, ¿no? Como podemos ver en este pequeño plano, ¿no? Jesús, como muchos galileos, estaba familiarizado con las barcas y la vida cerca de este lago, ¿no? Bastante grande, el lago Mar de Galilea, ¿no? Y dice, ¿no? Y aquí se levantó el mar, una tempestad tan grande, ¿no? Que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas repentinas y violentas. La severidad de esta tormenta fue evidente por el hecho de que los discípulos, que eran ellos experimentados pescadores, ¿qué hicieron? Estaban aterrorizados, gritando, Señor, sálvanos, que perecemos, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a las tormentas de mar de Galilea, pero esta vez ellos estaban tremendamente aterrorizados. Por eso gritaban, ¿no? Nos sálvanos. Entonces la única esperanza de salvación de este peligro era Jesús. ¿A quién más podían recurrir? ¿Quién más podía salvarles? Jesús, ¿no? Y así es siempre, hermanos. Cuando la tormenta de la vida nos sacude, nos azota, no hay otra ayuda. Sin Cristo las tempestades de la vida nos dejarían desesperados. Hasta un ateo que no cree, dice que no creer en Dios, cuando está en los momentos difíciles, en los momentos desesperados, Dios, sálvame. Dios, ayúdame. ¿A quién más, hermanos, vamos a recorrer? ¿A quién más iban a recorrer los discípulos? Pero él dormía. Él pudo dormir. Su mente y corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y cuidado de su Padre Celestial, ¿no? Que podía dormir aún en la tormenta. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús reprendió su temor e incredulidad. No porque ellos llamaron a Jesús por ayuda, no. No tampoco por lo que lo despertaron, sino él les reprendió por su incredulidad, por su poca fe. Tenían fe, ¿no? Tenían fe los discípulos, pero era poca fe. Eso fue el problema que Jesús quería solucionar. Es el mismo problema que tenemos nosotros ahora. Muchos tienen fe, pero es poca fe. Y es débil. Por eso cuando se desencadenan las tormentas de la vida, nos dejan desesperados, nos desesperamos. Poca fe.
¿En vez de qué? En vez de que nos aferremos a Dios, nos aferremos a Jesús, dejemos todas esas tormentas en mano de Él, nos desesperamos, no dormimos, no descansamos, llevados por esa tormenta. Poca fe, ¿no? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús no solamente, ¿no?, calmó los vientos y el mar, Él reprendió a los vientos y al mar. Y los hombres se maravillaron, ¿no? Los discípulos estaban maravillados, ¿no? Tal demostración poderosa sobre la creación, ¿no? Los llevó a preguntar, seguramente en ese momento, ¿no? Les llevó a preguntar, ¿no? Seguramente ellos estaban pensando en ese momento, porque ellos conocían los salmos, ¿no? Estarían pensando en los salmos, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? Diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, ¿no? Solo podía ser el Señor, Jehová, ¿no? El único que tiene este poder y autoridad. Seguramente se recordaron, ¿no? Los discípulos de Salmos 89, ¿no? Solamente vas a ver los versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Seguramente ese momento los discípulos se recordaron de este salmo. La barca representa nuestra vida. Ante cualquier tormenta que se presenta, la pregunta es, ¿cómo respondemos? Esa pregunta se los dejo. Cada uno respóndase. ¿Cómo respondemos ante las tormentas de la vida? ¿Nos desesperamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿O confiamos plenamente en nuestro Señor? Dejamos en sus manos de Él, que Él se encargue, que se haga la voluntad de Él. Luego vemos este último punto, ¿no? Luego vemos, a ver. No lo he puesto en diapositiva, pero vamos a ver en nuestra Biblia, como sexto punto, ¿no? Los demonios piden a Jesús ser echados a los cerdos. La ciudad ruega que se vaya del lugar. Eso lo vemos en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, ¿no? Entonces vamos a leer, me acompañan con sus Biblias, por favor, que dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice. Y el 31 continúa. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganarenos, ¿no? A la otra orilla, a la tierra de los ganarenos, ¿no? Vinieron a su encuentro dos endemoniados. En Lucas, capítulo 8, versículo 26 dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. O sea, ahí nos indica, ¿no?, que la tierra de los gadarenos estaba al lado opuesto, ¿no?, de la ribera de Galilea, ¿no?, a la costa opuesta de Galilea. Dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Los otros evangelios mencionan solo a uno de estos hombres, ¿no?
Esto debe ser porque había uno de esta que estaba, ¿no?, en un estado más severo de posición demoníaca, ¿no?, teniendo muchos demonios. Dice, nadie podía atarle. Lo que describe la ferocidad de esos demonios es en Marcos, capítulo 5, versículos 3 al 5, ¿no? Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahí nos describe en Marcos, ¿no?, la ferocidad de este endemoniados, ¿no? No estaban simplemente enfermos, sino que demonios o espíritus inmundos tomaban posición y control en sus cuerpos para atormentarlos, ¿no? Y dice, habían varios demonios en una sola persona, ¿no? También en Marcos vemos el capítulo 9, en versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces ahí vemos que habían muchos demonios en los endemoniados, ¿no? Esta zona, no sé si se han dado cuenta en los estudios que estamos haciendo en Mateo, bastante gente endemoniada, ¿no? Porque lamentablemente en ese entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío, se había corrompido totalmente. Más estaban llevados por cosas materiales, por la hechicería, brujería. Por eso justamente el demonio hacía su feria ahí, en ese pueblo. Podemos decir similar a nuestros días. Nuestros días, y de la misma manera lo estamos viviendo. Nuestro mundo está corrompido. Mucha delincuencia, mucha violencia, mucho pecado. Entonces, ese era el motivo para que los demonios ahí hicieran lo suyo. Dice que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Se mostraron feroces, con actitud incontrolable. Los demonios llevaron a estos hombres a vivir entre los sepulcros. Eso es lo que le gusta al demonio, ¿no? Esconderse en lo peor, en lo más asqueroso, en lo más oscuro, ¿no? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios sabían quién era Jesús. Incluso si los discípulos no lo sabían, acuérdense que acabamos de leer, ¿no?, cuando hubo la tormenta, ¿no?, y Jesús calmó, ordenó, reprendió a la tormenta, a los vientos, al mar. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué hombre es este? Aún los discípulos estaban dudaban quién era, que aún los mares, los vientos le obedecen. Pero acá los demonios dicen, ¿qué dice? Jesús, Hijo de Dios. Le reconocen, ¿no? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos demonios también sabían tanto su destino inmediato, que iban a ser echados, ¿no?, y como su destino final, sufrir un tormento eterno. Sabían ellos. Los demonios enviados por Satanás saben lo que les espera, ¿no? Pues Satanás y los suyos serán echados al fuego eterno. Así dice la Biblia. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Tanto judíos como gentiles poblaron la región de Galilea. Así que pudo haber sido, ¿no?, un hato de cerdos de propiedad de algunos gentiles, porque los judíos repudiaban a los cerdos, ¿no? E incluso estaba prohibido que criaran cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Notamos que los demonios no pueden ni afligir a cerdos sin el permiso de Dios. Como dice, acá en Marcos dice, ¿no? Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces acá Marcos nos da el número, ¿no? ¿Cuántos eran? Nos habla más o menos un hato de 2000 cerdos. Él les dijo, dice, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. El hecho de que los demonios condujeron inmediatamente a los cerdos a la destrucción, ¿no?, ayuda a explicar por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos. Porque quería que todos supiéramos, que todos los discípulos vieran, ¿no?, la verdadera intención de estos demonios.
Ellos querían destruir a los hombres tal como destruyeron a los cerdos. Debido a que los hombres somos imagen de Dios, ¿no? Por eso a veces no es fácil para el demonio destruirnos. No es fácil, ¿no? Pero su intención del demonio es la misma, ¿no? Matar y destruir. Eso es su intención. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Tenían gran temor. Tenían miedo. Seguramente ese momento Jesús ya sabía que estaba viniendo toda esa gente, toda esa población. Ya sabía porque él conocía las intenciones de la gente, su corazón hasta el interior. Los discípulos seguramente pensarían de que estaba viniendo toda la población a agradecer a Dios por lo que había hecho. Porque había salvado a 12 endemoniados que atormentaba a toda la población. Pero no, ¿no? ¿Qué pasó? Para ellos la pérdida de los cerdos era más importante que la sanidad de los endemoniados. No se regocijaban por los 2 hombres que rescatados de una existencia horrible y miserable, sino que solo pensaban en su pérdida de propiedad. No alabaron a Jesús, no le dieron gracias, más bien le rogaron que se fuera de sus contornos. De la misma manera, cuando nos toca el Señor, tenemos 2 alternativas de respuesta que podemos dar, ¿no? 2 decisiones que tomar, ¿no? Le seguimos a Jesús, le obedecemos y nos aferramos a Él, nos encomendamos a Él, ¿no? Seguimos a Él, le seguimos a Él, ¿no? Nos transformamos, dejamos que Él nos transforme nuestra vida, o le pedimos, al igual que esta población, que se vaya para huir de Él. Marcos, ¿qué dice? En sus versículos 19 al 20, en Marcos capítulo 5, dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Queridos hermanos, con esto hemos terminado nuestro estudio. Este capítulo muestra con gran entrega los milagros y poder que acompañaban el ministerio del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿no? Muestra una fe en palabra y en acción. Nos descienden por el comienzo de la formación de la fe en sus discípulos y los obstáculos que ellos tuvieron, algunos, y que en algunos les permitió seguir creciendo. Que nosotros podamos servir con total entrega, con fe y amor al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.